Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a presentar lo que son los factores que afectan a la farmacocinética. La respuesta biológica que se observa al administrar un medicamento es el resultado final de una serie de procesos estrechamente relacionados, así como de los factores particulares que pueden incidir en ellos. En estos podemos ver que puede ser la absorción, metabolismo, distribución o la excreción, donde les hablaremos de cada uno de estos pasos en las siguientes diapositivas. El régimen de dosificación y los factores biofarmacéuticos dan la concentración de un fármaco en plasma, lo que es la farmacocinética, y es así como cuando llegan al sitio de acción dando un efecto subterapéutico, terapéutico o tóxico, lo que es desde el régimen de dosificación hasta estos efectos como farmacodinámica. La farmacocinética de los medicamentos se refiere a los procesos que determinan el movimiento de un fármaco por el organismo a través de los fenómenos como absorción, distribución, metabolismo y eliminación, es decir, lo que el organismo le hace al fármaco. Y la farmacodinámica es el estudio de los medicamentos, de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos, fisiológicos que estos producen en el organismo, aquí teniendo en cuenta lo que es la concentración-efecto. Su desconocimiento puede originar fracasos terapéuticos, carencia de beneficios en el paciente, hasta producir efectos dañinos en este. Es por eso que la farmacodinámica y la farmacocinética son las ramas más importantes de la farmacología, recordando que la farmacocinética son los efectos del organismo sobre el fármaco y la farmacodinámica son los efectos del fármaco sobre el organismo. Entonces, en las distintas etapas de liberación, absorción, distribución y eliminación del fármaco, desde que la tableta entra a nuestro organismo, pasa por la mucosa gastrointestinal hasta llegar al hígado, y es así como se va a la circulación sistemática, donde puede ir a distintos tejidos a pasar por el proceso de metabolismo o excreción y después para llegar a su eliminación. Los factores determinantes en la respuesta farmacológica de un fármaco pueden ser los factores biofarmacéuticos, farmacocinéticos, clínicos y farmacodinámicos, de los cuales estaremos hablando por cada uno de estos. Los factores biofarmacéuticos dependen de la vía de administración, puede influir en la capacidad del medicamento para disolverse. Riesgo sanguíneo del punto de administración, área de superficie corporal y solubilidad lipídica del medicamento y absorción. La vía de administración depende si es oral, sublingual, tópica, vaginal, rectal, inhalatoria, oftalmológica y transdérmicos. La biodisponibilidad de un fármaco depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica, que a su vez dependen en parte de un diseño y fabricación. Las diferentes vías de biodisponibilidad entre estas diferentes formulaciones de un mismo fármaco pueden tener importancia clínica. Es esencial saber si distintas formulaciones de un fármaco son o no equivalentes. Puede verse afectada por la edad, el sexo, la actividad física, fenómeno genético, estrés, enfermedades y antecedentes quirúrgicos digestivos. Entonces, son las distintas formas farmacéuticas, lo que puede ser sólidas, tabletas o comprimidos, píldoras, extracciones, supositorios, etcétera, según sea si es sólida o no. Las vías extravascular, que puede ser intramuscular, subcutánea, endovenoso, intradérmica, y pues dependiendo en qué parte de la piel es en que tenga que ser inyectado. Características físico-químicas del principio activo. Estos dependen en gran medida de distintos factores, lo que puede ser el pH, que puede afectar el ritmo de desintegración de las tabletas y cápsulas, así como el índice de disolución del fármaco, por ejemplo, cuando está en el estómago. La concentración del fármaco disuelto depende de la desintegración del fármaco, asimismo el volumen gastrointestinal. La actividad enzimática, enzimas proteolíticas estudian los fármacos polipeptídicos como la insulina, vasopreína y oxitocina.
y también las características hidro y liposolubles. Las sustancias liposolubles sin vehículo penetran fácilmente a través de la piel por las glándulas sudoríparas. Ejemplos de la importancia de estos fármacos, como la lidocaína por vía tópica y subcutánea, se emplea como anestésico local. Sin embargo, por vía intravenosa puede ser utilizada como antiarrítmico. Si se tiene como un paciente con diarrea, la vía rectal no debe ser empleada. Si el paciente se encuentra en shock, la vía de administración debe ser intravenosa. Y la morfina no debe ser administrada por vía oral debido a su baja biodisponibilidad. Bueno, y ahora vamos a seguir con los factores farmacocinéticos. Aquí se utiliza el sistema ADME o LADME. LADME significa cuando en la parte de arriba de absorción se pone la liberación, pero en este caso solo vamos a hablar de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bueno, los factores generales que condicionan la absorción son independientes de la vía por la que se administre, lo que son la velocidad de la disolución de un fármaco, su pH, su liposolubilidad, la permeabilidad de la membrana, el gradiente de concentración, el pKa y el grado de ionización. Todos ellos son los factores que condicionan su paso a través de las membranas, lo que condicionan la absorción. Y ahora los factores que condicionan el metabolismo son la edad, factores genéticos, la inhibición e inducción enzimática y las glicoproteínas T. Y los factores generales que condicionan la excreción depende de la cantidad de fármaco que llega al órgano excretor por unidad de tiempo. Y esto se debe al flujo sanguíneo, a la concentración de fármaco en sangre, a la concentración de fármaco libre. Entendemos por fármaco libre al que no está unido a proteínas plasmáticas, y la actividad de los sistemas enzimáticos implicados en la biotransformación. Y ahora los factores clínicos. Número 1 es el estado fisiopatológico del paciente. Aquí hay dos aspectos muy importantes: su historial médico y el árbol genealógico de las enfermedades. Eso quiere decir sus antecedentes. El número 2 sería la habilidad diagnóstica del médico, porque de nada sirve que el paciente se esté tomando un fármaco que no sea el adecuado para tratar su enfermedad. El 3 son las condiciones del centro sanitario y el 4 son los metabolitos activos. El 5, terapia múltiple. Esto es algo muy importante porque se presenta en los pacientes, en los viejitos o en los hospitalizados. Y aquí hay que tener en cuenta los mecanismos de cada fármaco, ya que pueden intervenir en otros aspectos. Por ejemplo, que una persona tenga diabetes, pero a la vez esté enfermo de los riñones, o que tenga epilepsia y diabetes, y bueno, en fin. Entonces los aspectos son que otros fármacos recetados los inhiban o potencien o incluso causen intoxicación o aceleren su excreción. También afectan los alimentos consumidos, ya que pueden inhibir o potenciar el efecto. Y pues también hay que ver si estos alimentos se deben consumir antes o después de cada comida. Y 3 ejemplos serían, como por ejemplo, la interacción entre digoxina y antiarrítmicos como la quinidina, que se traduce en incrementos de hasta 2 y 3 veces de los niveles séricos de digoxina. El número 2 sería la disminución del aclaramiento metabólico de teofilina en presencia de cimetidina. Y el último sería el incremento en las concentraciones plasmáticas de fenobarbital en presencia de otros antiepilépticos como valproato y la fenitoína, debido al mecanismo de inhibición enzimática.
La número 6 sería las técnicas depurativas extra e intracorpóreas. La eliminación forzada contribuye a las alteraciones en los niveles de fármaco en el organismo, como por ejemplo las personas que tienen problemas en los riñones son a las que les hacen las hemodiálisis, las diálisis peritoneales, hemodiafiltraciones o homoperfusiones. Y estas son utilizadas para el tratamiento de insuficiencia renal. Cabe recalcar que el riñón es el primer órgano excretor de fármacos. Y 7, hábitos del paciente. Bueno, estos son como si el paciente frecuentemente toma alcohol o si hace ejercicio, si fuma, o etcétera, etcétera, etcétera. Esto también afecta a la farmacocinética. Como por ejemplo, los fumadores se caracterizan por un incremento en el aclaramiento de teofilina y se supone que al aumentar la dosis de teofilina para alcanzar niveles séricos del fármaco dentro del margen terapéutico. Y bueno, el factor edad. Bueno, en la derecha tenemos una grafiquita que nos dice que los niños son los que más rápidamente metabolizan el fármaco y ya conforme va pasando el tiempo se nos es más difícil. Y esto se debe a que, por ejemplo, los niños tienen volúmenes relativos de fluidos biológicos menores y además sus proteínas plasmáticas están inmaduras y todo lo demás está inmaduro. Y los ancianos, pues como vemos en la grafiquita, pueden tener respuestas anormales por esa incapacidad para inactivar o eliminar fármacos o por alguna patología agregada. El factor sexo, que en muchas ocasiones las mujeres son más susceptibles a los efectos de una dosis dada del fármaco, quizás por tener menor masa corporal. Y un ejemplo sería que bueno, diferencias entre géneros que influyen en los parámetros farmacocinéticos. Los hombres depuran más creatinina que las mujeres y también los hombres tienen mayor velocidad de filtración glomerular que las mujeres. Y también el factor peso, que la distribución de los fármacos se complica en pacientes obesos, debido a que está condicionada por su mayor o menor liposolubilidad. Y el embarazo en farmacología se toma como estado patológico, ya que debido a las modificaciones fisiológicas que se tienen, como el aumento del volumen plasmático y el incremento de depuración renal. Esto quiere decir que los excretan demasiado rápido y no tienen el tiempo suficiente para metabolizarlos. Y factores patológicos, que como ya sabemos, la existencia de alguna enfermedad puede modificar la respuesta farmacológica. Como ya hicimos mucho hincapié, la principal sería si el paciente tiene problemas renales. Pero de todos modos, hay otros dos muy importantes, como si el paciente presenta insuficiencia hepática, esto por hepatitis, intoxicaciones o alcoholismo, lo que se produce un daño celular, una respuesta inflamatoria y desorganización de la estructura hepática, que esto puede afectar a las numerosas funciones del hígado y muy especialmente a su capacidad de biotransformación. Luego, la insuficiencia cardíaca. Esto se debe a síntomas de gasto cardíaco reducido y a elevada congestión de corazón.
Como consecuencia, la circulación no es suficiente para liberar oxígeno y nutrientes a la velocidad compatible con los requerimientos de los tejidos. Y como ya lo habíamos visto, la insuficiencia renal, que esto se puede deber a la hipertensión, pielonefritis, diabetes o sustancias nefrotóxicas como algunos fármacos, la hipovolemia o ciertas reacciones de hipersensibilidad con base inmunológica. Factores genéticos se debe al poliformismo en las enzimas, obesidad y embarazo. Y en casos más sutiles, pues se debería a la desnutrición, a cambios hormonales, etc. Y por último, los factores farmacodinámicos. Aquí se relaciona la concentración-respuesta del índice terapéutico, la tolerancia-dependencia y la farmacocinética idiosincrasia. Y como tenemos a la derecha, tenemos la tablita de efecto terapéutico contra el efecto tóxico. Aquí se grafica el porcentaje de individuos que presentan la respuesta sobre la dosis. Entonces, aquí tenemos el 50-50. Para que la dosis que le damos al paciente sea la adecuada para él, tendría que estar en medio. Si sobrepasa el efecto tóxico, obviamente matamos al paciente, pero si no llega al efecto terapéutico, quiere decir que no le está haciendo efecto el fármaco. Y pues bueno, eso sería todo. Como vimos, no solo hablamos de factores farmacocinéticos, ya que la farmacocinética está relacionada con todo lo demás. Y pues gracias por su atención.